El terror es nuestro. Historias y personajes que han trascendido en la imaginación de los mendocinos de generación en generación. En una casa que pertenecía a mi familia, mi bisabuela vivía ahí. Resulta que la casa, se iba a vender y había que hacerle arreglos. Y en un video que filmó el albañil, el obrero que estaba trabajando, marcando problemas en el techo, problemas en unas ventanas, en uno de los cambios de la visual con la cámara, se alcanza a ver el reflejo de una señora mayor por la ventana. Cuando el video lo mostramos a la familia, nos dimos cuenta que era la foto de mi bisabuela, la cara de ella. Y bueno, la verdad que fue de muchísimo miedo porque el video todavía está. Y se ve muy, muy claro cómo se ve la señora. Bueno, y nada, el obrero se pegó un susto impresionante que tuvo que dejar de trabajar ahí a la semana porque se movían las cosas, sentía ruido. Bueno, empezó una paranoia total y bueno, al ver la evidencia más miedo suma. Esa vivienda de la sexta sección era un lienzo en blanco, como mi futuro. Tenía casi 30 años, 2 hijos y luego llegarían 2 más. La casa propia se concretó antes de lo pensado, a principios de los años 50, y era un proyecto que primero nació de mis ansias. Cuando mi esposo y yo llegamos hasta su puerta, había una deuda por delante y nada que me amedrentara. Ese lugar me había convertido, por primera vez, en temeraria. Soles y lunas dibujaron luces y sombras en los muros de mi casa, límites que marcaban la distancia entre el mundo exterior y mis dominios. Si el llanto de uno de mis hijos se bocetaba en las noches, no necesitaba encender una luz o mis alarmas. Podía llegar hasta ellos a través de esas paredes, faros discretos en su blancura nocturna y testigos de mis desentonadas canciones de cuna. Podía recorrerla con los ojos cerrados o en un ejercicio de la memoria. Esa casa estaba hecha a la medida de mis necesidades. La cocina fue un aula abierta en la infancia, donde volví a enredarme las matemáticas y a leer poemas y libros para niños que volvieron a conmoverme con su despojada humanidad. En ese espacio, entre recetas heredadas de mi madre y abuela, escuché de mis hijos peleas, amores incipientes, decepciones y futuros perfectos e imperfectos como los que estudiaban. Conocí la calma y la furia, el dolor y la compasión, lo posible y lo irremediable, y aunque atravesé esas 4 vidas, estaba condenada a vivir una sola. No medí el tiempo en horas o días. Eran ellos los que marcaban el ritmo natural de mi vida, aunque eso me obligó en algún momento a vaciar sus habitaciones y llenarlas de un desconocido silencio. Cuando murió mi marido, la única que quedaba en casa era la menor, que conoció la culpa antes que la libertad. Le llevó un par de años entender que no era la albacea de mi voluntad y que yo celebraba su intención de ser una mujer completa, no mi mitad. Cuando la vi llevar las últimas cajas con sus recuerdos y pertenencias, me quedé sola y supe que en mi hogar nunca estaría desamparada. Al principio pensé que mi ajetreo frenético en las mañanas nacía de mi necesidad de ahuyentar ausencias. Cambié los muebles de lugar demasiadas veces, ordené alfabéticamente los libros de la biblioteca y encontré ropa que no recordaba tener. Cada día era un nuevo ensayo de orden y un desvelo constante porque mi casa estuviese limpia y perfecta. No contaba a mis hijos mis nuevas obsesiones, que tampoco me parecían tan extravagantes, como cuando en el baño advertí los bordes ennegrecidos de algunos azulejos y combiné productos de limpieza como si se tratase de alquimia, hasta encontrar la fórmula perfecta que los dejó impecables. A veces me despertaba en medio de la noche y encendía la luz del baño solo para corroborar que mi obra permanecía inalterable. Prefería mis manías y desvelos
a tener que concentrarme en esos dolores titubeantes que terminaron por ensañarse en mi carne. En esos días, el primer pensamiento que me asaltaba al salir de la cama era de extrañeza. No me reconocía en ese cuerpo débil, encaprichado en no cumplir lo que mi voluntad le ordenaba. Estábamos en abierto conflicto y eran sus antojos los que terminaban imponiéndose. Mis escasas fuerzas las reservaba para no corromper la belleza de mi casa. Era una íntima traición advertir que se acumulaba polvo en los rincones o que sus ventanas se opacaban por el humo y la tierra del exterior. No podía abandonarla a su suerte, porque nos teníamos la una a la otra para cuidarnos. Por eso, cuando entré al baño y vi esa mancha oscura, desafiante, que se extendía en una superficie abrumadoramente vasta, lloré como nunca. Estaba gravemente enferma, perdiendo la batalla, y ella lo sabía. La muerte tuvo la gentileza de encontrarme en casa. Mis hijos aceptaron mi decisión de mantenerme lejos de la asepsia hospitalaria. En ningún lugar estaría más segura. Estaba enojada. No quería permanecer viva en los recuerdos ajenos. Quería mantener mis recuerdos en mi casa. La lucha no era contra la muerte, sino con el destierro. No podían expulsarme de mi identidad, no debían arrancarme de ella. Por eso, mis últimos momentos estuvieron anclados a esa desesperación. Vi a mis hijos desarmar las habitaciones con el dolor apenas disfrazado. Vi rostros nuevos ocupar cada una de las dependencias con sus vidas insolentes, muebles y mascotas. Era intolerable que invadieran mi hogar y, lo que es peor, que no lo cuidaran. La imagen de cada una de las habitaciones de mi casa permanecía inalterable en mi memoria y deambulaba por los cuartos dispuesta a delatar las anomalías. A veces era una planta en un rincón que debía estar despejado o ropa tirada en sillas o sillones. Expulsaba a la planta al patio, único lugar admisible, o doblaba prolijamente la ropa sobre una silla. Es increíble el escándalo que armaban por el solo hecho de mantener un poco de orden en mi hogar. Ante tanto alboroto, a veces las situaciones escalaban a un punto en que me resultaba difícil contenerme. Demasiada consideración tenía con esos usurpadores. Por eso empecé a cerrar ventanas con tal estrépito que se sacudieran en sus camas. Desparramé la tierra de sus coquetas macetas, por el living, por las habitaciones, y grité hasta arremolinar el espanto en sus sueños. El resultado fue un carrusel de idas y venidas de cajas, rostros nuevos y rápidas despedidas. En la sexta sección comenzó a correrse el absurdo rumor de que mi casa estaba embrujada. ¿Desde cuándo era normal que el propietario viviera en su propia casa? Fue una locura. Los chismes me dieron un tiempo de tranquilidad, sin ocupantes, las dos en calma en nuestra solitaria compañía, hasta que llegaron ellos. Tenían los nombres de mis nietos, pero eran hombres y mujeres mayores. Hablaban de vender mi casa, como si tuviesen la potestad para hacerlo. Había varios jovencitos, al parecer hijos de esos adultos, que me resultaban conocidos, que sugerían levantar pisos, tirar paredes, cambiar puertas y ventanas. Uno de ellos tenía un artefacto en la mano y con el brazo extendido lo apuntaba en todas direcciones. El objeto tenía un nombre simpático, celular, y por lo que entendí podía grabar imágenes como las filmadoras de mi época. Igual, ese girar frenético hacia todas partes, los gritos entusiastas y las bromas, pero sobre todo esos rostros añosos que guardaban cierta cualidad infantil de aquellos que amé y cuidé, me asustaban. Por eso me quedé en un rincón del living confundida, pero con la urgencia de estar cerca de ellos, no con la intención de asustarlos, sino inexplicablemente de abrazarlos. El joven mostró lo que había filmado al hombre mayor del grupo. Este le quitó el aparato de las manos y parecía que concentraba su atención en algo
que terminó por compartir con los demás. Uno de ellos dijo mi nombre, que de no escucharlo casi había olvidado. Me habían descubierto. A pesar de todo, terminaron vendiendo la casa. Fue la última afrenta, porque no tenían derecho a hacerlo. No importa que extraños vean en ella el hogar perfecto. Seguiré recordándoles que no pueden quedarse, porque es mía. Y porque hay algo innegociable. Por sobre todas las cosas de este mundo, ella es mi casa y mi última morada. Escuchaste un podcast original de Radio Niwin.